María Rosa Lojo nació en Buenos Aires en 1954. Es doctora en letras, investigadora del CONICET y autora, entre otros títulos, de La Princesa Federal e Historias ocultas en la Recoleta. Árbol de Familia es su último título publicado. Bueno, María Rosa, Árbol de Familia no es solamente la historia de tu familia. Es muy interesante porque representa a una gran parte de la sociedad de este país, ¿no? Sí. Es la inmigración, es la historia de la inmigración. Sí, así se hizo la Argentina. Claro. Sí, creo que hay muchas familias que se pueden ver representadas en este libro. Sí, sí, totalmente. Ahora, decís una frase en un momento, te leí por ahí, un país construido en gran parte por fugitivos desheredados y desamparados. Sí. Bueno, me llamó bastante la atención. Eso somos nosotros, en buena medida. Decís también que la inmigración es la gran empresa épica del siglo XIX y parte del XX, ¿no? Esa es una frase muy lúcida que dijo alguna vez un historiador contemporáneo gallego, Ramón Villares Paz, que es una de las autoridades en temas de migración, justamente. Y bueno, creo que es verdad, que hubo muchísimo heroísmo en todas esas vidas, la mayor parte de ellas anónimas, de gente que dejó, quizá no lo que tenía, porque no tenía mucho, si no, no hubiera venido, pero dejó afectos, raíces, historia, memoria, vínculos, y construyó otro mundo en otra parte. Ahora, vos decís en el libro también en alguna parte que la mayoría vino para acá con la idea de volver. Después no volvió, pero pensaban volver. Sí. Es que es muy duro decir no vuelvo más. Sí, sobre todo los que tenían motivaciones políticas. Ese fue el caso de mi padre, sobre todo, y, bueno, y de muchos otros como él. La última oleada de españoles que llegaron aquí tuvo mucho que ver con el éxodo de la República, con aquellos que estaban comprometidos ideológicamente con la República, que no adherían al régimen de Franco. Ese es el caso de la familia de tu padre padre concretamente. Sí, de sus es hermanos, la última oleada también. ¿no Sus hermanos habían llegado antes, porque eran argentinos, sus hermanos mayores. O sea, mi familia estuvo siempre yendo y viniendo a la Argentina y volviendo a España. Mi abuelo había llegado a principios, justamente en la época del primer centenario, a principios del siglo XX llegó a la Argentina, puso un bar, una cosa muy de gallegos, y con un hermano de él, se casó con otra gallega, con mi abuela Rosa, tuvieron 2 hijos y al final volvieron a España porque, bueno, seguramente ha saltado mi abuelo por la nostalgia, que nunca se borra, en los gallegos muy particularmente, y además era el hijo que los padres habían elegido para que heredara, la mejora, como se llama en Galicia, para que heredara la casa, las fincas, y se quedara con ellos, y volvió. Sé por uno de mis tíos que mi abuela Rosa la pasó duro en ese regreso, porque, claro, estaba acostumbrada a una vida de gran ciudad, como lo era Buenos Aires en aquel momento, ¿no? Mucho más cómoda, más fácil en muchos aspectos. Y, bueno, así lo interpreto yo en el texto que escribí sobre ella, ¿no? Habrá estado tironeada cuando estaba aquí por los recuerdos de allá, y cuando estaba allá por las cosas que había dejado acá. Claro. Y por la otra posibilidad de vida. Y al final no estás arraigado del en todo ningún lado. Claro, y lo mismo pasó con mis padres, con papá y con mi mamá, que era madrileña, que no tenía nada de familia gallega. También, si bien la emigración es una elección, podían haberse quedado, en definitiva, sufriendo determinadas condiciones, pero haberse quedado. El caso de tu mamá y la familia de tu mamá no era por persecuciones políticas ni por razones políticas. Era sobre todo por desencanto, desilusión, búsqueda de progreso, en fin, esos factores que arrastraron a tanta gente a intentar vivir de otra manera, encontrar otras posibilidades de desarrollo, de crecimiento. ¿Y las consiguieron? Sí, las consiguieron. Y sobre todo los beneficiados fuimos los hijos, sin duda, ¿no? Ahora, los hijos vos de esos inmigrantes. También de tu caso, de nena chiquita y tu hermano, que vivían teniendo nostalgia de un lugar que no conocían, porque los criaron como que eran de allá y eran argentinos, estaban acá. Sí, sobre todo desde el lado de mi padre. Se repite un poco ese esquema, extrañando algo que no tuviste, pero que parece que sí, entonces es bastante peculiar eso. Claro, porque la sensación era, bueno, estamos mientras tanto Franco siga en el poder, sobre todo del lado de papá, siempre había esa lectura, ¿no? Mientras Franco no se muera, bueno, nos quedamos aquí, después volvemos, pero somos españoles, nuestro lugar está allá.
Y ahí venía siempre, cada vez que yo le discutía de chiquita, la famosa pregunta, bueno, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo no vas a ser española? ¿Es que si hubieras nacido en la China serías china? Claro, yo me miraba al espejo, no me veía un solo rasgo asiático, claro. Pero sí sería una china si hubiera nacido en China. Claro. Ahora estoy convencida de eso, sería una china cultural, Claro, aunque no tuviera obviamente. ningún rasgo Pero físico, por racial, supuesto. asiático. Bueno, ese es el tema de las dos nacionalidades, ¿no? Y sí. Están las dos cosas, la de la sangre y la del Y suelo, el la lugar del donde suelo, se nace. y la del suelo es muy fuerte. Pero vos empezaste el colegio primario y hablaba como una españolita, claro, como una fuiste con madrileña. acento. Sí. Eras una españolita, en Y sí, realidad. y bueno, y en casa se hablaba de tú y de vosotros. Eso nunca se perdió. Había un culto por la lengua, además, en mi casa. Se hablaba bien, se intentaba hablar lo mejor posible y, bueno, mi madre era muy lectora. Era una persona que amaba los libros, que había tenido una pequeña librería en España. Y no había sobreabundancia de libros en casa, pero había buenos libros. Y una de las cosas que se trajo mi mamá en el barco, como un ícono realmente de la tradición que llevaba y de la que se sentía custodia, bueno, Cervantes. Una edición preciosa del Quijote y de las novelas ejemplares. Eran dos pilares que había en mi casa, ¿no? Seguro, claro, eso la sostenía también a ella. Sí. ¿Ellos volvieron en algún momento? No Aunque sea pudieron a volver pasear? nunca. Volvieron. Nunca pisaron de vuelta a España. ¿Y vos Fue cuándo fuiste por primera vez? En el año 1993. Ah, ya bastante grande. Grande, casi sí. tenía 40 años. Había tenido ya mis 3 hijos y bueno, no se había podido dar antes. Sí. Mis padres tuvieron enfermedades serias y tristes, murieron bastante jóvenes. Mi marido y yo nos hicimos cargo de todo este problema familiar. Y cuando volví, bueno, sentí la sensación de haber cumplido un mandato, realmente. No es que decís volví, en realidad Claro, fuiste, volví, no volviste porque nunca había Sí, nunca había estado, pero bueno, lo que me habían inculcado es que había que volver al lugar donde yo no había nacido, pero que era el mío. Y ahí conociste familiares y Sí, demás. sí, ahí conocí todos los familiares del lado paterno. Del lado materno tenía muchos menos familiares directos, un primo hermano de mi mamá y su mujer, y algún otro. Y conocí después, en uno de mis viajes, a la hija de la íntima amiga de mi madre, la más amiga, con la cual nos escribimos y tenemos relación, que se llama Luz. Y nos embromamos siempre porque decimos, cuando nos vimos sobre todo, que habíamos salido con las hijas cruzadas, porque mi mamá era alta, de mucha presencia física, y la mamá de ella, sí, era una hermosa mujer, y la mamá de ella también era una linda mujer, pero chiquitita, de ojos claros, o sea, yo me parecía mucho más a la mamá de ella que a la tuya. Claro, y ella, que también es una mujer o sea, de envergadura física, ¿no? Se parece mucho más a mi mamá de lo que yo me parecía. Que toma la historia de las dos familias, tus dos familias de procedencia, y lo que decíamos, ¿no? Son un poco emblemáticas los personajes y demás, ya vamos a hablar un poco de esto, pero digo, son emblemáticas de toda una historia argentina. Pero yo creo que más allá de eso, hubo otras motivaciones en vos para hacer el libro, porque vos contás detalles familiares, íntimos, problemas con tu hermano, con tu madre, sí, que de pronto aparecen acá y podrían no haber estado. O sea, es una decisión que vos has tomado. El libro tiene dos lecturas, una social y otra individual, ¿no es cierto? Bueno, todos los libros creo que tienen de alguna manera esas lecturas, ¿no? Cuando se escribe un libro como este, tan ligado a la historia personal, es una empresa liberadora también. Esa sensación me dio. Sí, yo necesitaba hacerlo. Bueno, siempre necesité escribir para negociar con la vida, para instalarme en la realidad, para comprenderla, para entenderme yo misma en la medida en que eso es posible, para comprender a los demás. Y en este momento en que, bueno, ya mis padres hace mucho tiempo que están muertos, en que casi todos los personajes de esta obra también han desaparecido, los puedo ver, mi pasado y el de ellos, desde otro ángulo. Y bueno, lo he dicho otras veces, ¿no? Puedo ver a mis propios padres casi como mis hermanos, porque me voy acercando a la edad en que, bueno, ellos tenían la misma edad que yo tengo ahora, pasaron por similares circunstancias, resolvieron o no los problemas que la vida les planteaba, hicieron lo que pudieron.